lectura le quiero dar el contexto histórico de esta carta y de esta iglesia, Filipos. Es muy valioso relacionar el contexto histórico, pero muy valioso, cosa que no consideramos a la hora de leer, y es donde solo vemos la letra. Vea usted, Filipos era una ciudad romana, del Imperio Romano, era muy importante. Pero ¿cómo es que hay una iglesia allí? Y cuando decimos iglesia es porque el Evangelio llegó. ¿Quién fue el que llevó el Evangelio? Bueno, el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, llevó el Evangelio a Filipos, y allí estableció o plantó una iglesia. Es muy importante que yo esté atento a los términos que empleo. Por ejemplo, ya comencé a usar la palabra iglesia. Cuando digo que el apóstol Pablo plantó una iglesia, no es que construyó un edificio para que se meta la gente. Plantar una iglesia es que los oyentes, Dios abrió el corazón de ellos y recibieron el mensaje que Pablo les estaba dando. No sabemos a ciencia cierta la cantidad o el número, porque no es relevante. Puede ser desde una familia, puede ser desde un grupo de mujeres, etc. Entonces, ¿quién fue el fundador? El apóstol Pablo. Ahora, el documento fue escrito desde alguna cárcel. El autor es el apóstol Pablo y fue escrito y enviado a los filipenses. Ahora, aquí tenemos la parte que quiero encuadrarla perfectamente, mostrarla con todo el peso y la autoridad que en sí el documento es. Cuando usted lee una carta escrita por un apóstol y dirigida a una iglesia, sea Galacia, Gálatas, Filipenses, Colosenses, los Romanos, los Corintios, usted está frente a un mensaje que es universal, es para todos los creyentes y solo los creyentes. Por lo tanto, lo que hoy vamos a hacer es para creyentes. Porque estamos abriendo un documento que recibe una iglesia establecida en Filipos, y esa carta es la palabra escrita y viene a fundarlos, consolidarlos, darle los fundamentos de la fe y de la gracia en medio de tanta situación de aquel entonces para ellos. Pablo no les va a decir cuál es el tipo de cambio de la moneda romana. Pablo no les va a decir, etcétera. Es entonces que cuando un pastor, su pastor, encuentra que ustedes no están leyendo la Biblia, cuando yo encuentro que ustedes no están leyendo la Biblia, solamente la oyen en predicaciones, están cometiendo un grave error de descuido personal. Y eso yo me doy cuenta, no necesito seguirlos hasta su casa. Porque las cartas
apostólicas, universales, son para la iglesia. Y cuando la iglesia no lee las cartas de los apóstoles, la iglesia haga de cuenta que no tiene vida, no tiene sentido de sí, no tiene sentido de identidad, no hay material espiritual en su espíritu, vive solo a base de experiencias, vive solo a base de pensamientos. Entonces, usted va a leer un documento que es exclusivo para creyentes. Si hay aquí alguno creyente, esto no es para usted. Y si usted es creyente, esto es para usted. Y quiero que vea, porque nos vamos a posicionar en la sección del verso 1, del capítulo 1 al 11. Así que yo quiero hacer otro punto, que es, usted vive un cristianismo que solo usted lo puede definir en su individualidad. Yo lo quiero desafiar, confrontar, y voy a hacer, con la ayuda del Espíritu de Dios, mostrarle lo original, lo genuino que la carta nos provee, que los creyentes en Filipos practicaban la fe, porque ahorita cada quien tiene su propia idea de su fe, y ahí es donde nos hemos relajado, ¿verdad? Entonces, las cartas, yo estoy descubriendo algo que me tiene asombrado, el poder de las cartas apostólicas, el por qué, para qué, son instrumentos de fundamento y de edificación. Amén. Dice el capítulo 1 de Filipenses, verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pare allí. Cuando recibieron el documento los santos en Filipos y les están diciendo que son santos, esto es algo tan importante, lo fue para ellos, y quiero saber cómo lo está recibiendo usted. Fíjese bien, el poder del texto, de la literalidad, la autoridad de la palabra literal escrita. El único testimonio que usted tiene, que usted es santo, dígame cuál es. Si yo le pregunto a Aurelio, ¿tú eres santo? Si yo le pregunto a Blair, ¿eres santo? Si yo le pregunto a Alejandro, ¿eres santo? Sé que su mente se va a ir a lo que han practicado, a las oraciones que han hecho, al día que tiene fecha de su salvación, a cómo se sienten ahorita, cómo se sienten de cerca de Dios, etc. El único testimonio que los antiguos, que son los filipenses, y nosotros los que estamos vivos, tenemos en común de que somos santos, ¿saben qué es? Que está escrito. ¿Para qué andamos con cosas de que si siento o no siento? De que si me siento cerca de Dios, ¿por qué hago esto? Porque practico esto, porque sirvo en las cárceles y ando dando de comer a los niños, y porque ayudo en todo. Hermanos, es por eso que ahí me doy cuenta cuando el creyente no lee la Biblia y anda tratando de
meterse a los edificios que tienen buena fama, a ver si les ayuda eso a sentirse diferentes. El único testimonio por el cual podemos creer, no es entender, es creer de que somos santos. ¿Saben cuál es? Que está escrito. Entonces, usted va a ver, a mirar en la sección del 1 al 11 los fundamentos de la gracia, porque el apóstol Pablo comenzó a fundamentar, a fundar a esa iglesia tan preciosa que siempre le causaba gozo en la gracia del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Y lo primero que les dijo, son santos. Son santos. ¿Cómo es posible que desde una cárcel alguien me escriba lo que yo soy? Porque ese es el primer asunto en donde mi propia naturaleza y luego el sistema que me rodea tiene allí embates, me combate en mi interior. ¿Qué eres? Dime qué eres. Pues soy cristiano. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia y ahí está nuestro tarará. No saben citar la escritura. Usted es santo, ¿por qué? Porque está escrito. ¿Qué más podemos decir? ¿Ven? Ahí es cuando la iglesia dice, oh Dios mío, no había visto así la palabra. Y ahora que usamos celular, híjole, y nomás somos buscatextos en el celular, pero ahí podemos tener la Biblia impresa y enfocar nuestros ojos del cuerpo y allí beber de la palabra. Si yo le pregunto a Alita, ¿qué eres? Si yo le pregunto a Yolanda, ¿qué eres? No necesito preguntarles desde cuándo. Pero si les digo, dime por qué dices que eres, ¿qué pruebas tienen ustedes? ¿Se portan bien? ¿Se sienten bien con ustedes mismos? ¿Se sienten que ya no hacen las cosas malas antiguas? No, hermanos, no. Es que está escrito que somos santos. Es la única evidencia de fe y de autoridad y está en la Biblia. No hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Ven cómo eso es ser de fe? ¿Ven cómo eso es ser de fe? Entonces responde el apóstol Pablo y lo primero que establece en la iglesia es lo que son. Es muy importante comenzar con lo que son. Esa palabra santo significa separado por Dios y apartado para Dios. Eso es impresionante porque no nos podíamos santificar a nosotros mismos. No nos podíamos separar para Dios. Dios lo hizo. ¿Ven? Entonces, luego dice, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Porque en Él está la obra de redención, de salvación, de justificación, santificación en Cristo Jesús, que están en Filipos, como decir Puerto Vallarta. Entonces, los santos ahora están incorporados a Cristo, tienen como cabeza a Cristo y son el cuerpo de Cristo, que son muchos miembros.
Bien, dice, junto con los obispos y diáconos. ¿Ven la estructura? Era una iglesia que ya tenía líderes, pastores, maestros, que ya eran un rebaño. Y ahí está la labor. ¿Ven? Y reciben esta carta, reciben la palabra. Gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No hay persona santa fuera de la iglesia. Solamente los santos existen en la iglesia. Toda palabra que está aquí, la gracia, la paz, es para el cuerpo de Cristo. Una característica de lo que ahora somos es que Dios es nuestro Padre. Eso quiere decir que somos hermanos. Los santos somos hermanos y hermanas y participamos con Jesús como Él nuestro hermano mayor. ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Ninguna más que el texto, punto. Enséñense allá a desprenderse de sus bagajes, de lo que siente, de lo que conoce, de lo que ha experimentado, de lo que ha soñado, de que Dios me habló, Dios me dijo. Enséñense a aceptar la autoridad de la Escritura, sola Escritura. Pero si no leen la Biblia, si solamente la oyen, la Escritura no es para la memoria, no es para la mente, es para el Espíritu, porque es un libro escrito por el Espíritu. Y cuando el creyente tiene problemas con quién soy, ¿saben cómo yo noto eso? Cuando hay eventos en la ciudad, en las iglesias, y los títulos de las conferencias son las campanitas. Tilín, tilín, tilín. Y ahí está la corredera. Y me invitaron acá y viene fulano. ¿A qué? ¿A qué vas? ¿A que te conviertas de nuevo? ¿A qué vas? ¿Ven? Yo estoy atento a todo lo que pasa en la ciudad. ¿Ven? Otra vez, no estás leyendo la Biblia. No la estás leyendo. ¿Ven? Entonces, ¿qué más dice el texto? Después de este saludo personal de Pablo y Timoteo, dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su, ahí está, son ellos, los filipenses, pero ¿qué de ellos? Comunión, es koinonía, en su palabra original en griego, en el Evangelio desde el primer día, cuando estuvo Pablo frente a ellos hasta ahora. Miren, hermanos, esta frase está siendo para mí una luz intensa porque comienzo a ver el cristianismo genuino es el basado en el texto, no en el escenario de la iglesia, no en las pantallas detrás del púlpito, no en la página web de la iglesia. Es basado en la literalidad del texto. Ese verso, esa línea, me dice que cuando el Evangelio llegó a ellos, comenzó la vida interior
en el grupo de los salvos. A eso se le llama koinonía o comunión. Comunión tiene, o la koinonía tiene bastantes enfoques, pero hay tres principales. Número uno está integrado al cuerpo. Número dos, uno tiene interacción con el cuerpo como miembro. Y número tres, uno contribuye al cuerpo, principalmente con dinero, financieramente. Uno es dador. Fíjense bien, aquí es donde me encuentro con muchos cristianos con unas ideas individualistas. Cuando dicen, yo solo vengo a lo que vengo, a adorar a Dios, y ya se termina y me voy. Ellos están faltando a esto que dice el texto. El apóstol Pablo les da el fundamento y les dice, donde hay evangelio, hay comunión. Definición de evangelio allí. Comunión los unos con los otros. Quiere decir que donde hay evangelio, hay comunión. Si usted no ve comunión en alguien, ¿qué? ¿Es por cultura que así es la persona? ¿Es porque no le gusta que haya mucha gente? Pues venga al servicio de las 11, de las 9. Pero estamos faltando al texto por ignorantes, por no leer. Pablo les dice, ustedes van bien porque una característica de que el evangelio está allí en ustedes es de que tienen comunión. Y esa es la parte de que sepan que el evangelio es nuestra nueva cultura, es nuestra nueva vida, es nuestra nueva cultura. Y el evangelio está en los verdaderos creyentes, que la característica, es decir, por eso están las cartas. Allí se encuentran las características de iglesias que están fundadas en el evangelio, tienen comunión. Yo dije, oh Dios mío, voy a revisar perdón y amistad. Voy a revisar perdón y amistad. Porque los filipenses no pensaban en edificios, ellos pensaban en sus hermanos. Los filipenses no tenían una idea de que yo me congrego en, ellos eran, yo me congrego con, porque se podían identificar los unos a los otros. Ellos nunca pensaban en antigüedad como nosotros. Oh, yo estoy desde el obispo Saúl. Oh, yo soy fiel a esta casa. ¿Ve? Se refirió a esta casa. Pero como no hemos leído la Escritura, la característica de que el evangelio está en nosotros es de que tenemos comunión con quienes está el evangelio. Porque estamos hablándole solo a los creyentes, porque estamos abriendo una carta no para evangelizar a nadie, para fundar a la iglesia. Y la koinonía significa la vida hacia adentro de la iglesia. Y vean, pues, esta es la regla para todos. Así era la iglesia de Filipenses, así deben de ser todas las iglesias. ¿Qué podemos aportar como nuevos nosotros? Claro que nada. Pero esta es la base, el texto.
Y entonces Pablo sigue diciendo, estoy persuadido. Persuadido significa estoy convencido 3 veces de que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿ven? No es Pablo el que la comenzó, es el que envió a Pablo. El que comenzó en ustedes la buena obra. Ese texto es muy importante. La iglesia está siendo edificada. Dios allí la llama buena obra, la buena obra. ¿Saben por qué? Porque esa es la única buena obra que Dios tiene. ¿Sabían eso? La, no dice una de, la, artículo definido. No dice las. ¿Cuántas obras son? Una. Esa es la buena obra que Dios tiene. ¿Me pide que lo ayude? No. Entonces, mis obras no aportan nada para lo que Él está haciendo. Ven, ahí es cuando, por no leer la Biblia, ando haciendo méritos, sentirme así, decirle a Dios, yo hago esto para que tú hagas eso, hagas esto, te pido esto si te doy esto primero. ¿Ven? ¿De dónde sacan ese cristianismo? ¿De dónde sacan esas ideas? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que podamos decir es el testimonio para yo creer que Dios está haciendo una buena obra? ¿Que está escrito? Volvemos al mismo punto. ¿Qué es lo único que tenemos como testimonio de que somos santos? Que está escrito. Pero ya lo leí, ese es el punto. Ya lo leí. Yo ya lo leí. Ya no traigo borucas en mi mente. Es que me siento así, me siento asá. Ya soy santo. ¿Qué evidencia tengo? Que está escrito. Punto. ¿Ven? Entonces, desde la cárcel sale el mensaje. Dios comenzó en ustedes la buena obra y la terminará, la completará, la perfeccionará y los presentará irreprensibles delante de Cristo en su día. Punto. Punto. ¿Ven? ¿Ven cómo las cartas están tomando una relevancia tan grande, tan importante, que antes no las considerábamos? De Filipenses solamente agarrábamos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá. ¿Ven? Y luego dice, es justo que yo sienta esto por todos ustedes porque los llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Ahora, la siguiente frase es otra que es fundamental que la reciba la iglesia. Es muy importante la siguiente declaración, hermanos, pero muy importante. El texto dice, todos ustedes participan conmigo de la gracia. Esa declaración es muy importante, más de lo que nos podamos imaginar. Y por no leer la Biblia no sabemos qué es la gracia. Y nos están diciendo por escrito que todos somos participantes de la gracia, pero ¿la de quién? ¿Cuál? ¿Cómo la derramó? ¿Cómo la mostró? ¿Ven? Y cuando recibe el documento, la carta, la iglesia de Filipos, y comienza a oír eso, la gracia debe ser de alguien. Es de alguien, es la gracia de alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Ven? No nos piden producir gracia. No nos piden
no nos ponen un peso, una carga, no nos ponen una ley para nosotros andar bajo la ley de quién. No, ya andamos bajo la gracia y somos participantes. ¿Cómo está usted participando? Oración por los alimentos, oración para dormir, culto los domingos y ya. ¿Sabe qué es la gracia? Haga memoria de alguna vez en que usted de manera personal haya dado de su gracia a otra persona. ¿Se la merecía? No. Ven, muchos de nosotros ni tenemos ese nivel de experiencias porque puro dar limosnas, dar limosnas, dar limosnas. Entonces cuando llega la palabra gracia en el Testamento Nuevo, no entendemos esa gran palabra. ¿Ven? Y menos si no leemos la Biblia. Pero esa declaración dice que usted participa de la gracia. ¿Ven? ¿Sabe, pastor? Pues ahí nos estamos viendo. Tienen que echarle ganas, tienen que ser exhaustivos, escudriñen el texto. ¿Gracia de qué? ¿Para qué? ¿De quién? ¿Qué es? Ya la derramó. Todas las cartas son fundamentos de la gracia porque Él es el hombre nuevo. La gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. Ya no tenemos relación con la ley de Moisés, ya no tenemos relación con la condenación, etcétera. Ahora es gracia. Eso no es un saludo, eso es algo profundo, profundo. Pastor, no siento nada, ni yo tampoco. Pero la única evidencia que tengo de que soy un agraciado es que está escrito. Ahí es donde usted se entiende con la escritura y ahí es donde usted dice, voy a creer como está escrito, punto. Y comienza su boca a hablar, soy partícipe de la gracia divina, soy partícipe de la gracia divina. ¿Ven? Eso es fe, eso es fe, eso es fe, porque usted está hablando lo que le escribieron a usted. Y usted encontró eso en las cartas, porque las cartas son para las iglesias y se supone que usted es cristiano. Punto. Entonces, esa es una gran frase, gran frase. ¿Cómo vino a ayudar esa frase a la iglesia de Filipos? Ellos estaban bajo asedios, falsos maestros, falsas doctrinas, falsos apóstoles. Los judaizantes, los que los querían circuncidar, que porque si no se circuncidaban no eran salvos. Aquellos que desprestigiaban el ministerio del apóstol Pablo y era para ellos su padre en la fe. ¿Cómo iban a vivir? ¿Dónde está el Señor? Pero cuando llega un documento escrito, eso enriquece al cuerpo. Y no repartían copias, no decían, ve al ciber y saca 100 copias para todos. No, solamente era oír y creer, y la fe venía por el oír, y creían, y se llenaban de eso, y ya no se vaciaban de ello, se quedaban llenos de eso. Amén. ¿Qué más dice el texto? Porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto le pido en oración,
que el amor de ustedes, listos, porque la palabra amor ya entró y es muy complicada esa palabra. Fíjense cómo la va a relacionar, la va a aplicar la palabra amor, mientras que nosotros la usamos para sentir algo, mostrar afecto personal, decir un cariño, etcétera. Pero esta palabra amor es del Señor Jesucristo. No solo hay gracia y paz, sino también amor, pero ya es un amor derramado en nosotros. Pero vean la aplicación. Dice, el amor de ustedes, ¿qué es eso del amor de ustedes? No solo que entre ellos hay comunión o koinonía, sino que ellos aman a Dios. Esa es una característica. Cuando se menciona la palabra amor, es que es otra característica de que el Evangelio es amor. ¿Qué está ocurriendo? Que allí hay gente que ama a Dios. Punto. Pero también hoy en día, fuera de estas puertas, todo el mundo nos dirá que ama a Dios. Y de pronto no sabemos quién es el bueno, quién es el malo y quién es el feo. ¿Ven? Pues entonces, ¿cómo nos vamos a identificar? ¿Por perdón y amistad? No. Porque hay quienes tienen esa frase, voy a estar aquí hasta que Dios me diga, yo le ayudo, yo le digo. ¿Ven eso? Yo les echo la manita, yo les digo. ¿Ven? Seamos claros y sinceros. Qué bueno que no se han ido a pesar de que los han ofendido, algún hermano, pero estoy aquí para arreglar disputas, inclusive la silla de quién o dónde se sientan, etcétera. Pero hermanos, cuando entra la palabra amor, es exactamente en el mismo tono cuando entra la palabra koinonía. Es intenso, son niveles donde me están diciendo que el Evangelio es comunión y el Evangelio es amor, y que allí hay gente que está amando a Dios. Punto. Entonces Pablo ahora los dirige. Vean el poder de las cartas. Pablo los dirige y les dice, crezcan más y más en el conocimiento y en ciencia. La pregunta es, ¿de dónde van a extraer ese conocimiento y esa ciencia? Extraerlo. ¿Cuál fuente? ¿Ven? Uno tiene que escudriñar y pensar. Me piden más y más, tengo que tener una fuente para sacar más y más y más. ¿Ven? Si todos los días siento lo mismo, eso no es conocimiento. Deje a un lado sus sensores del cuerpo. Allí el texto me pide que yo, y es una oración que hace Pablo, es una oración del Espíritu, que la iglesia crezca más y más y más. Y entonces les voy a explicar. Uno crece en conocimiento, amando más a Dios, porque Él se revela a nosotros en amor por su Santo Espíritu. Y así es como uno crece en conocimiento más y más y más, pero amándole más. Ya di todo, pastor, no es cierto. Ya me la sé, no es cierto. ¿Cómo es posible que esté escrito que un apóstol, el que nos habló el Evangelio, ahora me diga,
tienes que ser intenso en amar a Dios. Eso es lo que me está diciendo. Porque amándole, Él se revela. Y entonces extraigo el conocimiento, lo extraigo. Ya no es letra, ya es intimidad. Ya no es letra, ya es intimidad. ¿Ven? Esa intimidad es por conocerle a Él, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles. Sinceros e irreprensibles. ¿Ven? Uno llega a lo que Pablo dice al verso 11. Eso de ser sincero e irreprensible no es un asunto de educación. A eso se le conoce, como dice el verso 11, es un fruto de justicia. Y se nos dice allí, llenos, es una vida, zoe, es una vitalidad interior. Es el mismo Espíritu y la palabra produciendo esos frutos. Aprobamos lo mejor en todos los asuntos. ¿Ven? Llegando a ser sinceros, ahí está un fruto de justicia. Lo que está diciendo Pablo es, la iglesia debe estar adornada, hermosa, sincera, como un fruto de justicia, llenos de fruto de justicia para la alabanza de aquel que los llamó. ¿Ven? ¿Ven cómo les estoy desarrollando el texto? ¿Verdad que ya habían leído Filipenses y no les parecía una carta chiquita, bonita? Pero hermanos, ahí está la gracia. Les he dicho varios fundamentos de la gracia, líneas de la gracia. Ahí está lo que somos, ahí está en quién estamos y ahora estamos revestidos de justicia que es por la fe. Amén. Entonces, estamos ya llegando al final de la sección. Para que aprueben lo mejor. Dame otra versión de ese verso 10, por favor. Aleluya. ¿Qué es eso de aprobar lo mejor? Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable. Ah, qué claridad. Quiero que entiendan lo que realmente importa. Ah, que nos digan eso a nosotros, los jóvenes, que ando en búsqueda de lo mejor, a nosotros los adultos, llenos de experiencias, y que nos digan que entienda lo que realmente importa, si uno ya vivió todo. ¿Ven la situación? ¿Quién nos va a decir lo que realmente importa? A menos de que tengamos ese conocimiento extraído de estar amando más y más y más a Dios. Pero si no estamos leyendo la Escritura, el pastor está predicando sermones a miembros que no leen lo que está enseñando. ¿Ven? A fin de que lleven una vida pura e intachable,
vida pura, pureza. Ahí es donde uno guarda su espíritu, uno guarda su corazón. E irreprensible. Ya les expliqué en el verso 10, en la versión que estoy leyendo contemporánea, dice, para que prueben lo mejor a fin de que sean sinceros. Es un fruto de justicia, ser sinceros. Ser sinceros es cuando decimos no a esto, sí a esto, etc. E irreprensibles o intachables para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia, adornados, adornadas, la iglesia. Esto es una palabra corporativa. Amén. Pastor, yo todo lo tengo en mi celular. ¿También esta palabra? Tengan cuidado. Debe estar en su espíritu. Porque si no, no salimos de donde mismo. Imaginen estar enseñando, abriendo las cartas a las iglesias. De pronto uno dice, ya no, es demasiado intenso, es demasiado pesado. Me están diciendo cosas que yo no vivo, no practico, no creo. Soy un creyente que no lee la Biblia. ¿Qué les voy a abrir? Les voy a abrir las cartas que son para las iglesias, porque se supone que delante de mí hay una iglesia. Hay una iglesia y les voy a decir características de que está el evangelio allí: comunión, gracia, conocimiento, etcétera. Amén. Llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo. El problema era estar en Jesucristo, ya quedó resuelto ese problema. Ahora que vengan los frutos, ¿Pero cuáles, pastor? Pues lea su Biblia. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo le hicieron aquellos filipenses sin Biblia impresa, sin haber imprenta? Pero ese grupito creció, ese grupito se mantuvo, ese grupito recibió esta carta y los apóstoles comenzaron a llenar con el mensaje de las cartas. Y vean, ¿cómo es posible que con una sola carta, la que fue dirigida a ellos, ellos quedaron llenos, fundados? Amén. Por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Y esta es la palabra del Señor para su iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria, gloria, gloria a Dios. Pasen los músicos, por favor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor por su palabra. Amén. Vamos a alabar al Señor por su gracia, por sus misericordias. Vamos a decirle al Señor gracias porque hoy nos has hablado como a los filipenses y solamente fue una sección. ¿Por qué? Porque aguantamos una hora solamente, pero ellos oyeron la lectura completa de esa carta. Que el Señor nos ayude
Que el Señor nos ayude, porque el verdadero evangelio tiene autoridad. El verdadero evangelio tiene autoridad. Amén. Los otros evangelios de los hombres le caen bien a los hombres, pero este simbra por dentro. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Vamos a cantar. Bendito sea el nombre de Él. Bendito sea el nombre de Él.